por tu gracia. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador eterno. Amén y amén. Buenos días, amados, amadas del Señor. Bienvenidos y bienvenidas. Dios está en este tiempo permitiendo una manifestación preciosa de su presencia en toda la tierra. Él está aumentando la manifestación de su gloria y de su presencia. Y es allí donde nosotros somos invitados por Él a buscarlo con intensidad y a estar junto a Él, para que la presencia de Dios pueda llenar completamente nuestras vidas y pueda verse al deseado de las naciones en cada uno de nosotros. Pero eso implica una determinación a estar en la presencia del Señor, una determinación, una decisión profunda en cada uno de nosotros de que necesitamos estar en Él, vivir en Él, permanecer en Él verdaderamente. Entonces, es necesario que entendamos en primer lugar que todo creyente verdadero que ha nacido de nuevo, que el Espíritu de Dios le ha llenado, que el Espíritu de Dios ha venido a morar dentro de su corazón, camina bajo cielos abiertos. Si el Espíritu de Dios ha venido a traerle vida a nuestro corazón y hemos nacido de nuevo, entonces tenemos cielos abiertos. Y esto es muy importante entenderlo, porque una persona que camina en obediencia al Señor, con un corazón limpio en su presencia, nacido de nuevo, entonces está facultado, facultado por el Señor, por su Espíritu, para manifestar en esta tierra su gloria. Una comunión íntima con Él, para manifestar su gloria en esta generación. Entonces, pregúntate, ¿soy consciente de que camino bajo cielos abiertos? Que por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, en favor de mi vida, los cielos Él los abrió para que yo pueda tener acceso a su presencia y yo pueda ver la manifestación de su poder y de su gracia sobre mi vida. No es que los cielos se van a abrir, ya se abrieron. Para los creyentes nacidos de nuevo, los cielos están abiertos. Miremos esa oración que el profeta Isaías había hecho en Isaías capítulo 64. Es un clamor que hace el profeta. Eso ya lo habíamos visto, pero quiero retomar desde allí. Isaías 64. Dice en el verso 1: oh, si rompiese los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos
y las naciones temblasen a tu presencia, cuando haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. La oración que hace Isaías es: Señor, si tú rasgaras los cielos, si los rompieses y descendieras en medio de nosotros, hicieras notorio tu poder para que la gente tuviese temor, para que la gente viese la realidad de tu presencia, entonces quizá la gente se volvería de su mal camino y conocería quién eres tú en realidad. El profeta está diciendo: si tú, Señor, haces esto, si rasgas los cielos, Señor, y desciendes de una manera tan poderosa que los montes se derritan y que las naciones tiemblen de miedo a causa del esplendor de tu gloria, entonces la gente conocería quién eres tú. Y quedó ahí esa oración delante de Dios. Y entonces nosotros pensaríamos que Él iba a contestar esa oración de una manera muy particular, haciendo manifiesto ese poder de esa manera. Pero miren la manera en la que Dios responde. Marcos capítulo 1. Verso 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dice, vio abrirse los cielos. Pero esa palabra abrirse aquí es la misma palabra que está en el Evangelio de Mateo, en referencia al momento donde Jesús resucita. Y dice que se abrieron los sepulcros, las rocas se partieron, y que los que habían perecido luego se manifestaron en Jerusalén, luego de la resurrección de Jesús. Así que esa palabra implica abrirse, pero con violencia, con fuerza, como si los cielos se rasgaran verdaderamente. Es la misma palabra que se usa en el momento en que Jesús murió en la cruz del Calvario para expresar que el velo se rasgó de arriba abajo. Es la misma palabra. Entonces, la manera en la que el Señor contestó la oración de Isaías no fue haciendo que las naciones temblaran de miedo por causa de una manifestación poderosa de la presencia de Dios. No fue así como el Señor contestó. Los cielos se rasgaron y vino la presencia del Espíritu Santo sobre la vida de Jesús y permaneció sobre él. Porque el Señor le había dicho a Juan: aquel sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo y fuego. Entonces los cielos se abrieron, se rasgaron. Y lo que permitió Dios el Padre fue la presencia de su Espíritu en su Hijo Santísimo. Y ahora Él lo que está haciendo en medio de la tierra es permitir que personas que están buscando su presencia puedan ser ungidas por el Espíritu Santo,
llenas del Espíritu Santo para manifestar en esta generación su gloria, su presencia, para tener una manifestación real del poder de Dios en esta tierra. Porque ante todas las tinieblas que están cubriendo el mundo entero y ante toda la oscuridad que se cierne sobre las naciones, solamente ungidos con el poder de Dios, con la presencia de Dios real en nuestras vidas, es que vamos a poder decirle a un mundo en oscuridad y tinieblas que Dios ha enviado a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario y que Jesús es el único camino para venir a la presencia de Dios. Necesitamos poder de Dios. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos ser bendecidos por el Señor con su presencia para ser bendición en esta generación. Necesitamos ser bendecidos. Porque sin la presencia de Dios en nuestras vidas, nuestro mensaje simplemente son palabras. Se necesita la unción del Espíritu, la presencia del Espíritu en cada uno de nosotros, para que cada palabra que salga a través de nuestras vidas sean como Jesús lo declaró: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo que oímos de Él y lo declaramos es espíritu que trae vida. Que trae vida. Frente a una sociedad en tanto pecado, frente a una sociedad con tantos vicios, con tantas ideas necias, frente a una generación de jóvenes que han cerrado el corazón al Señor en su gran mayoría de su temprana edad, necesitamos una evidencia de poder para este tiempo. Poder de Dios, poder. Para traer respuestas a las personas, para traer respuestas a las vidas, para que de verdad la presencia del Señor sea evidente en medio de nosotros y la gente sepa que de verdad Emmanuel, Dios con nosotros, se está manifestando en este tiempo. Se necesita es poder de Dios. Pero para esto, amados, necesitamos una búsqueda real de la presencia de Dios en el secreto. Una búsqueda del poder de Dios, de estar junto a Él en el secreto, para que nuestro Padre que está en secreto permita una recompensa en público. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Porque el Evangelio no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder, en poder. Y es lo que necesitamos, el poder de Dios sobre nuestras vidas. Piénsenlo. Una madre que ve a su hijo estar cometiendo errores, desaciertos, viviendo una vida equivocada, de rebeldía, de muchas faltas. Y ella le habla: mi amor, pero esto, mi amor, pero aquello. Otras veces está en enojo, ya no es mi amor, sino fulano de tal. Y otras veces ya con voces altas, con gritos quizás. Y hay una desesperación en el corazón de esa madre. Algo necesita pasar en mi casa para que mi hijo o mis hijos dejen de vivir como están viviendo. ¿Qué se necesita? Poder de Dios. Poder de Dios. Hay madres que acuden a las emociones de sus hijos. Es que a usted no le da pesar verme a mí toda la noche esperándolo ahí, sabiendo que yo no soy capaz de dormir hasta que usted no llegue. Usted no le da pesar. Mire cómo he estado enferma. Mire que al otro día me duele la cabeza. Y el hijo le dice: no, pues acuéstese. Eso es todo. A él no le... Acudir a las emociones de un corazón endurecido no funciona.
que mire usted que cómo se comporta, que acaso yo le he dado ese ejemplo, que si bien yo me equivoqué en el pasado, pero desde que naciste yo nunca me volví a equivocar, para que tú estés haciendo esas cosas y no sé qué. Apelar a las emociones no funciona, no funciona. Se necesita poder de Dios, presencia de Dios, y es lo que Dios quiere traer para cada uno de nosotros, su presencia. Si eres un verdadero creyente, nacido de nuevo, los cielos están abiertos sobre tu vida. Y necesitas es venir a recibir la provisión de Dios permanentemente, para que donde quiera que estés manifiestes la gloria de su nombre, la gloria de su presencia. Para que donde quiera que vayas, la universidad, el colegio, tu empresa, tu oficina, donde quiera que tú estés, estés manifestando la realidad del poder de Dios en tu vida. Porque se necesita es poder de Dios. Porque Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios, es lo que el apóstol Pablo está declarando. Entonces, amados, Dios anhela llenar con su presencia cada área de nuestra vida, llenar cada aspecto de tu vida. Él quiere cubrir cada área de tu vida con su presencia, con su poder. Para eso es necesario tener una vida limpia de pecado, una vida sin prácticas de pecado y de maldad. Si tú quieres ser un hombre, una mujer ungida por el Espíritu de Dios, con la presencia de Dios en ti, necesitas ser libre de toda obra de pecado. Es fundamental. Si no hay limpieza en el corazón, no puede haber una manifestación de su presencia. Así que primero es un corazón limpio, en el que Dios pueda manifestar su gloria y su presencia, su poder verdaderamente en cada una de nuestras vidas. Entonces, para nosotros, primero, tener su presencia, necesitamos en realidad buscarlo en el secreto. Si nosotros queremos ver la presencia de Dios en nuestras vidas, necesitamos estar con Él en el secreto, disfrutar de Él en lo íntimo junto a Él. Si queremos una manifestación pública de su presencia en nosotros y a través de nosotros, necesitamos en primer lugar una devoción privada, estar en el secreto. Esta semana en la reunión de pastores nos decían que se ha hecho una encuesta en medio de muchos grupos cristianos, y se dice que la encuesta arrojó que el promedio de oración de los cristianos es de 10 minutos al día. Es el promedio. Y usted puede examinar si usted es parte de ese promedio. Imagínense, estamos en una sociedad endemoniada, plagada de espíritus demoníacos por causa de todos los pecados que se cometen. Y los cristianos, que somos la sal y la luz, el tiempo que invierte en oración en promedio es 10 minutos al día. ¿Cómo vamos a tener la manifestación de la presencia de Dios en lo público si no lo estamos buscando a Él en lo privado? Examina hoy tu corazón. ¿Cuánto tiempo oras tú día tras día? No cuánto deberías orar, sino en la realidad, cuánto tú oras, cuánto pasas tú en la presencia de Dios.
No, no, como mucha gente me dice, no, no, yo pues la verdad no oro mucho, pero todo el día estoy pensando en Dios, todo el día. Todo el día yo pienso en Dios, todo el día voy en el trabajo pensando en Dios, estoy ahí en la casa pensando en Dios. ¿Qué mujer? Yo he hecho muchas veces este ejemplo. ¿O qué hombre aceptaría el hecho de que su novio o su novia le dijera, oye, yo no te visito, yo no estoy contigo, yo no te llamo, yo no te escribo, pero créelo, yo pienso todo el tiempo en ti. Oye, si piensas en mí, ¿por qué no me visitas? No, 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 pero créelo, no pienses a mal, yo no te visito, no nos vemos, pero yo pienso todo el tiempo. ¿Alguien aceptaría una relación así? ¿Verdad que no? Entonces, ¿para qué nos engañamos? ¿Para qué tú te engañas diciendo, yo no oro, pero todo el tiempo estoy pensando en Dios? No te engañes. Tú necesitas tomar un tiempo deliberadamente para estar orando. Y no solamente pidiendo cosas. Ya vimos lo que es la verdadera adoración. Entrar por sus puertas con acción de gracias. La gratitud. Empezamos agradeciendo. Por sus atrios con alabanza. Empezamos a ser conscientes de la naturaleza de Dios revelada en sus obras en favor de nosotros. Y luego dice, alabadle, bendecid su nombre. Acciones de gracias, alabanza, adoración. Es necesario que tus tiempos de oración sean verdaderos encuentros con Dios en su presencia. Encuentros con Él. Porque cuando te encuentras con Dios, Dios es un ser tan infinitamente poderoso, tan gloriosamente poderoso, que ante esos encuentros Él deja huellas de su vida en la tuya. Deja huellas de su presencia dentro de tu ser. Por eso hay gente que dice que ora mucho, pero no se le nota nada. Simplemente esa persona puede practicar vanas repeticiones. Porque cuando una persona ora, lo que se está es encontrando con Dios. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Es un encuentro con el Padre, en su presencia. Es un encuentro en la presencia de Dios. Eso es orar, encontrarse con Dios. Ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, no que escucha tus palabras, sino que ve lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu vida, te recompensará en público. Entonces, si tú sacas un tiempo para orar y lo único que hiciste durante ese tiempo es estar distraído, divagando en tu mente, pensando una cantidad de cosas y luchando solamente con tus pensamientos, hasta ese momento no has orado. Estás simplemente tratando de luchar con tu carne. Hasta que tu carne no esté sujetada bajo el dominio del Espíritu, no puedes orar. Porque te pones a orar y tu mente piensa en una cosa, piensa en otra, piensa en otra. Si tu tiempo de oración simplemente es una batalla mental, no has orado. Estás simplemente en esa batalla. Porque orar es encontrarse con Dios. Es un encuentro en su presencia. Y esos encuentros deberías tenerlos cada día de tu vida. Encuentros donde tú eres consciente de la presencia del Señor. Donde de verdad el Señor viene a impartir de su vida sobre ti. Donde el pan nuestro que necesitas para ese día, Él lo está proveyendo. El pan espiritual que necesitas. La provisión de Dios para ti que necesitas ese día, Él te lo está dando. Él te lo está dando.
Entonces, examínate. ¿Cuánto tiempo oras? No, es que yo mantengo tan ocupado. No digas que eres ocupado, di que tienes un corazón duro y un corazón no arrepentido. Di eso, no te engañes. No eres ocupado, eres duro o dura de corazón. Porque tú necesitas pasar tiempo en la presencia del Señor, cada día. No, que es que tú oras un momentico por la mañana, lees ahí un versículo y oras. No, es que ¿sabe qué? Yo oro mientras estoy en la ducha. Yo estoy ahí duchándome y orando porque ya después es el día. No. Necesitas un espacio donde tu corazón se desnude delante de la presencia de Dios. Estamos claros. Así que todos esos engaños y toda esa falsedad, que es que yo oro mientras voy en la buseta. ¿Qué pensaría? Voy a decir algo grotesco. Ya me disculpo de antemano. Pero ¿qué pensarías tú si una pareja de esposos empieza a tener intimidad sexual en una buseta? ¿Qué pensarías? Que son seres con problemas, ¿verdad? ¿Me vas a decir que tu tiempo de intimidad con Dios lo vas a vivir así? En una buseta, tú vas pensando en el amor de tu vida. Pero si ese es el único tiempo de oración que tú tienes, eso no es intimidad. Estamos claros en eso. Eso no es intimidad. En la buseta, tú eres consciente del Señor. Y está bien que lo seas. Muy bien. No es que yo, el tiempo de oración que tenga es mientras voy al trabajo. Como yo tengo que caminar para ir a trabajar, ahí es donde yo oro. Si esa es tu única intimidad con Dios, tú estás confundiendo las cosas. Mientras caminas al trabajo y oras, tú eres consciente del Señor, pero eso no es intimidad. ¿Estamos claros? Para la intimidad se necesita privacidad, se necesita soledad. Tú y Dios, Dios y tú. ¿Estamos claros? Entonces, dejemos de echarnos cuentos. No, que es que yo oro mientras estoy haciendo el almuerzo. Y ese es solo mi tiempo de oración. Yo solamente oro ahí. No, eso se llama ser consciente del Señor, pero no es intimidad. La intimidad es un espacio donde por tratarse del ser más importante del infinito universo, tú le sacas todo el tiempo y toda tu atención exclusivamente a Él. Porque mientras tú pelas las papas, tú puedes ir charlando con Él. Mientras barres, puedes estar con Él y Él te puede estar hablando. Está bien. Es ser consciente de Dios. Pero tú vas a ser consciente del Señor solo si tienes comunión íntima con Él. No, que es que yo oro es cuando nos reunimos en la célula. Ahí tenemos unos tiempos de oración hermosos. Sí, hay que tenerlos. Pero la célula es una vez a la semana. Y son oraciones públicas. No, pero es que es ahí donde yo mejor oro. Ahí es, mejor dicho, usted me quiere ver orar bien. Ahí estoy orando muy bien. Y entonces tu parte íntima, tu privacidad con Dios, tus encuentros profundos con Dios, donde tu corazón está al desnudo de la presencia del Señor. ¿Qué? Entonces, amados, para tener victorias públicas, necesitamos primero intimidad privada, encuentros privados con Dios. Conocemos la historia de David y de Goliat.
Un gigante que está desafiando a los ejércitos del pueblo de Israel. ¿Recuerdan eso? Y los tiene atemorizados. Porque él está diciendo, no vamos a enfrentar los dos ejércitos. Denme un solo hombre que pelee conmigo. Uno solo. Si yo lo venzo, ustedes son derrotados. Si él me vence, nosotros somos los derrotados. Pero este hombre era un gigante. Su espada pesaba como 50 kilos. Imagínate un espadazo de 50 kilos. Una lanza, una jabalina de eso. Tremendo. Y entonces David llega al lugar. Y se da cuenta de lo que está pasando. David es un jovencito, es un niño. Y entonces él se asegura, oye, ¿qué le van a dar al hombre que derrote a Goliat? Dice, no, el rey lo va a hacer parte de su familia. Le va a dar su esposa, su hija como esposa. Y va a exonerar su casa de impuestos. Y él quiere asegurarse, porque primero le pregunta a sus hermanos, luego va a la gente. Y finalmente, el hecho de que él está inquieto llega a oídos del rey. Porque como no había ningún hombre que pudiese tener la capacidad de enfrentar a Goliat, a quien le iba a tocar eso era al rey Saúl. Así que no solamente Saúl iba a perecer, sino que además el reino iba a ser entregado en manos de los filisteos. Ese es el escenario. Vamos a verlo en 1 Samuel 17. Mire el verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Todo Israel y el ejército estaba atemorizado, porque ellos sentían que el problema era contra ellos. Y al ver un gigante tan grande, decían, estamos completamente perdidos. Pero David decía, es que el problema no es con nosotros. El problema es que él está desafiando a los escuadrones de Dios. El problema de este filisteo es con Dios, no con nosotros. Ahí está la diferencia. ¿Lo escuchaste? La diferencia no es lo que ese gigante te quiera hacer a ti, sino lo que ese gigante quiera hacer en contra del Señor, que es tu Padre, tu guardador, tu escudo, tu protección. Ahí es donde tú tienes que cambiar la perspectiva. El problema del gigante no es lo que te va a hacer a ti, es la ofensa que él le está causando al Señor. Entonces, ¿qué le dijeron? Y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. ¿Qué es lo que se le va a dar? La hija del rey, su casa será eximida de impuestos, todas estas cosas. Y entonces, miremoslo ahí adelante. David está inquieto. Verso 30 vuelve y pregunta. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y la refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, imagínate la imagen, él es un jovencito, un niño. David a Saúl, él es el rey, años de ser rey, un hombre mayor.
el comandante en jefe del ejército, le dice: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. El único que había tomado esa determinación. Y le dice al rey: no desmaye tu corazón. No desmaye tu corazón. Y el corazón de ninguno. No puede desmayar el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Es un jovencito. Nunca ha sido enlistado en las filas del ejército. Nunca. No es un hombre avezado para la guerra, entrenado, nunca. Pero ¿por qué hay esa decisión? ¿Por qué él tiene tanta certeza en el corazón? No lo dudó. Desde que él escuchó eso, empezó a preguntar: hey, ¿qué le van a hacer al hombre que destruya a este filisteo incircunciso? ¿Qué le van a hacer? Y él quiere estar seguro de la recompensa. Él quiere saber qué es lo que va a recibir a cambio. Noten que desde el primer momento en que David oyó eso, no dudó ni un solo segundo. Ni un solo segundo. O sea, David no está preguntando: ¿y qué tan alto es? La espada es muy grande, es un hombre muy fiero. No. Él en ningún momento dado dudó de la victoria que tenía. Él está interesado es: ¿qué le harán? ¿Qué le van a dar a ese hombre cuando destruya al filisteo? Él tiene absoluta certeza. Y aquí vamos a entender por qué viene esa certeza, de dónde viene esa certeza. Y dijo Saúl a David, lo mira. Muy seguramente a Saúl le dijeron: hey, hay un hombre que quiere pelear. Hay uno que se va a enfrentar al filisteo. Saúl por lo menos pensó que era un tipo grande, un gigantón también. Pues si no bien como Goliat, pero sí un hombre grande. Un hombre que por lo menos pudiera hacer algo, un acto de presencia, como por lo menos, no sé. Si no igual, por lo menos más o menos. No es que hay un hombre que quiere pelear con David, con Goliat. Bueno, tráiganlo. Y cuando entra, imagínate eso. Un joven, flaquito. No un hombre corpulento, ni enorme, ni viejo, ni de guerra. Le dice Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Eres un muchacho, un jovencito, 17 años quizás. No tiene más que eso. Un joven. Pensemos en la talla de un jovencito de 17, de la talla nuestra. En otros lugares sí hay unas tallas grandes, pero aquí los de 17, lo usual, hay unos que se sobrepasan, por supuesto. Y ahora con todas las hormonas que le meten al pollo y todo, entonces tenemos una generación que está, sí, en realidad, yo he leído investigaciones acerca de eso y es cierto. Tenemos una generación inflada debido a todas esas hormonas. Pero bueno, ese no es el tema. Tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Pero noten aquí. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¿Es fácil cogerle la quijadita a un león que lleva un cordero, que lleva el almuerzo en la boca? ¿Es fácil hacer eso?
¿Usted se imagina que se le puede dar un golpecito a un león o hacer algo así? Empieza a pensar en eso, en esa escena. Así sea un león joven, así no sea el rey león, sea un leoncito. ¿Podrías tú acercarte? Miren la escena. Hay personas que están en un zoológico y están viendo y ellos están enjaulados. Y esos animales se acercan y hay jaula y protección, hay todo. Y la gente está asustada cuando ellos se acercan solo ahí. Están súper protegidos. ¿Se asustan o no se asustan? Ahora tenerlo en vivo y en directo y con el almuerzo en la boca. Si a veces un perrito de esos pequeñitos está comiendo y tú te acercas ahí y te asusta porque su reacción, y es una cosita ahí de nada. Ahora un león con el almuerzo en la boca, un oso, piensa en eso. Presta atención en esto. Salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: el Señor que me ha librado de las garras del león. ¿Quién lo ha librado? Y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y el Señor esté contigo. Presta atención. Si nosotros queremos victorias en lo público, primero necesitamos aprender a tenerlas en lo secreto, donde nadie te ve, donde nadie te puede aplaudir, donde nadie te puede poner la mano en el hombro y decirte: oye, fantástico. Donde nadie reconoce lo que está pasando. Porque esas batallas que David libraba frente al oso y frente al león, las libraba en lo secreto, únicamente delante de Dios, únicamente, que por supuesto es suficiente. Pero escúchame, las victorias de David en lo secreto lo capacitaron, lo hicieron apto para vencer a Goliat en lo público. Porque ahora va a tener el ejército filisteo, el ejército del pueblo de Israel. Ahora va a tener es la conciencia de toda una nación, viéndolo vencer al gigante. Si tú no aprendes a vencer en lo secreto tus osos y tus leones en la presencia del Señor, no tendrás victoria frente a tus Goliat en lo público. ¿Escuchaste bien? Tus victorias en lo secreto te capacitan para tener victorias en lo público, donde nadie te ve, donde nadie está pendiente de qué haces tú. Es tu vida y Dios, Dios y tú, nadie más, nadie más. Mientras el tiempo que él estaba cuidando ovejas, siendo pastor de ovejas, no se registra que David iba y luchaba con el león y con el oso. No, eso estaba ahí. Pero hay un momento donde esas victorias en lo privado van a hacerse evidentes en lo público.
Si tú no aprendes a vencer a tu oso y a tu león en lo privado, no vas a vencer a tu Goliat en lo público. Y déjame decirte algo más. Es necesario que aprendas a derrotar a tu león, a derrotar a tu oso en lo secreto delante de Dios, para que tú puedas ser un canal de bendición para toda una nación, para toda una generación. David, cuando derrotó al gigante, bendijo toda una nación. Y a partir de ese momento, le permitió el Señor empezar a ser entrenado para él ser un instrumento de bendición a toda la nación de Israel. Esta fue su primera aparición en público. Al punto de que empezaron a sacarle canciones. Saúl mató a sus miles. ¿Y David a qué? A sus 10,000. Es un muchachito que no conocía sino Isaí y sus hermanos. Nadie más lo conocía. A partir de ese momento, su nombre empezó a estar en los labios de toda una nación. A partir de ese momento. Pero ¿qué era lo que había sucedido? Que era que el Espíritu de Dios había ungido a David. Y era la presencia de Dios en David, por su Espíritu, la que le permitía librar las batallas contra el león y contra el oso. Puede ser, amado, que tú vengas librando batallas en lo secreto, nadie lo sabe. Y en el fondo, tú te sientas un poco incómodo porque todavía nadie sabe. Pero no tienes que sentirte incómodo. David no estaba incómodo porque nadie lo sabía. Va a llegar el momento adecuado y justo donde el mismo Señor será quien te pone en un lugar especial en medio de su pueblo. No te afanes por eso. Mira que David no estaba buscando eso. De hecho, si me lo permiten, humanamente hablando, fue una casualidad. David, donde estaba cuidando las ovejas, no se daba cuenta de lo que estaba pasando en el frente de batalla, no sabía nada. El papá le dijo: venga, yo hace días que no sé de sus hermanos, están en el ejército. Lleve esta comidita, llévele esto al rey, llévele esto a ellos y vaya y sepa a ver cómo están. Un acto de la providencia gloriosa de Dios. David no estaba diciendo: no, qué bueno, ¿cuándo irá a pasar en mi momento de promoción? ¿Cuándo daré un paso al frente? ¿Cuándo estaré enfrente de la nación? ¿Cuándo la gente empezará a vitorear mi nombre y a declarar vítores a mi nombre? No. Venga, vaya, lleve este domicilio allá. Lleve esta comidita a ellos. Y en medio de eso está la provisión de Dios. Mira, lo único que tú necesitas hacer es aprender a estar en la presencia del Señor, derrotando tus osos y tus leones sin que nadie lo sepa. Y cuando Dios lo decida, Él te pone en el lugar que Él quiera hacerlo. Ocúpate en estar en la presencia misma del Señor. Ocúpate de eso. A David no lo conocía sino el papá y sus 7 hermanos. No lo conocía nadie más. Nadie sabía de él. De pronto los otros pastores de las ovejitas. Pero hoy nosotros le damos una gran importancia a Belén porque allí nació nuestro Salvador. Pero en los días de David, Belén era una pequeñísima aldea de campesinitos que cuidaban ovejas. Era gente muy pobre. No pienses que David era un hombre, no, que tremendo, que haciendas, que no. Era un cuidador de ovejas. Vivían del sustento de eso. Eran personas demasiado pobres. No digo humildes porque hay pobres que no lo son. Eran pobres económicamente. Pero fue un hombre con un corazón para Dios. Y ahí en el secreto, Dios le enseñó
a derrotar al oso, a derrotar al león. Y cuando fue el momento, Dios en su soberanía lo puso al frente. Nadie pensaba en David, nadie. Solo el papá. Y eso para que cuidara las ovejas. Porque como los mayores ya estaban enlistados en el ejército, entonces el menor es el que tiene que estar con las ovejas. Era el oficio. Pero David tenía un corazón para Dios. Allá en las montañas, cuidando ovejas, correteándolas, estando con ellas, el Señor vio el corazón de él y puso su mirada en él. Este es mi hombre. Y una vez Saúl fue desechado, el Señor dijo: tengo mi hombre. Samuel, tú vas a ir a Belén y vas a preguntar por un hombre allá, se llama Isaí. No es difícil porque allá son 6 o 7 familias. Allá no te vas a perder, tranquilo. Allá no necesitas GPS ni Facebook para seguirlo, no necesitas nada de eso. Preguntas quién es Isaí de Belén, ahí te van a decir. Ve allá, lleva el aceite y tú vas a ungir a mi hombre en ese lugar. Allá está mi hombre. Nadie pensaba en él, nadie. Me estoy haciendo entender, nadie. ¿Quién? Pero tenía un corazón para Dios. Y aunque nadie lo conocía, Dios sí lo conocía. Y estaba llevándolo a mantener su vida en su presencia. Y a partir de allí, Dios lo que hizo fue ir levantando paulatinamente a ese hombre. Lo ungió. Y luego de ser ungido, vinieron los osos, vinieron los leones. Porque a veces queremos ser ungidos y lo que venga es el lugar de promoción. Aparecer ahí en los medios, que todo el mundo te haga una entrevista, que te saques la foto, que estés ahí. No. Él te unge y aparece el oso y el león. ¿Entiendes eso? Ese es su entrenamiento. Es parte de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y vas a ser fiel ahí, cuidando el rebaño, matando osos y leones, para que un día Dios permita que tu nombre sea para gloria de su nombre. ¿Estamos claros? Para gloria de su nombre. Entonces no hay afán de promoverse ni de mostrarse. Muéstrate a Dios cada día. Pasa tiempo con Dios todos los días de tu vida. Tú estás en tu empresa. Quieres que el jefe te vea todo lo que tú haces. No lo hagas para el jefe. Hazlo para Dios. Y una vez Dios te vea, la promoción no viene de tu jefe, viene de Dios. Muéstrate a Dios. Haz las cosas para Dios. Sé una persona diligente en el trabajo. Haz lo mejor, pero para el Señor, no para tus jefes. Porque hay mucha gente que quiere servir al ojo, a las personas. Y eso no está bien. Tú lo haces para la gloria de Dios. Tampoco ser una persona desobligante que yo no le rindo culto sino a Dios. Olvídese acá. ¿Cómo le da, Señor? No, porque eso es soberbia. Eso es otra cosa. La persona llena del Espíritu Santo está manifestando permanentemente el carácter de Cristo en su vida, manifestando a Cristo donde quiera que está, haciendo las cosas excelentes. Como vimos, Dios es el ser infinitamente creativo. Y si tú estás en comunión con Dios, Él te va a dar nuevas ideas, creatividad para desarrollar proyectos, para desarrollar ideas, para hacer las cosas cada vez mejor y más fácil en tu trabajo. Porque viene de Él la creatividad, la sabiduría. Si tú eres un docente, tú no estás ahí para agradar a tu rector, estás ahí para agradar a Dios. Respetas a tu rector, lo bendices, es tu jefe. Pero tú estás pensando en glorificar a Dios como docente, como maestro, como maestra en ese lugar. Señor, ¿qué más podemos hacer? Estos grupos están complicados. Hemos tenido experiencias hermosas con maestros acá, de que los ponen a coordinar los grupos más difíciles de todo el colegio.
Y Dios como empieza a vencer los osos y a vencer los leones en medio de eso, pero con docentes sabios, con mujeres sabias, hombres sabios en la presencia de Dios, buscando ganar el corazón de esas personas, tocarlos mediante el poder del Espíritu. Porque es que nosotros, entiéndame, si somos hombres y mujeres de Dios, no existe para nosotros el trabajo secular. Tú eres un hombre de Dios aquí sentadito y sentado en el escritorio de tu oficina. Tú eres una mujer de Dios aquí escuchando la palabra de Dios como dormidita. Bueno, no, ya te despertaste. Una mujer de Dios aquí, pero también una mujer de Dios trabajando. ¿Me escuchaste eso? En Dios no existe un trabajo secular. Tú eres un hombre de Dios donde quiera que vayas. Aunque el ambiente de tu trabajo sea complicado, tú sigues siendo el hombre de Dios, la mujer de Dios, aún en medio de ese trabajo difícil. Tú no puedes pensar, no, es que yo soy, este es mi trabajo y aquí yo soy uno y acá yo soy otro. No, somos hombres y mujeres de Dios donde quiera que vamos. Somos hijos de Dios. Los estudiantes de colegio, de universidad, son hijos de Dios. Aquí son hijos de Dios en la célula, pero son hijos de Dios sentados en un salón de clase. No hay diferencia, tenemos que entenderlo. Somos hombres y mujeres de Dios. Aunque lo que estemos escuchando sea una barrabasada, sean mentiras, en especial cuando se trate de teorías humanistas que son contrarias a la palabra del Señor. Es mentira lo que este tipo está diciendo, pero yo soy un hombre de Dios. Jesús nunca se sintió intimidado ni amenazado con los fariseos, con los epicúreos, con los estoicos. Con ninguno de ellos se sintió amenazado ni intimidado. Hablaba con ellos. No tenía miedo de hablar con ellos. No tenía temor de acercarse a ellos. No, nunca los irrespetó en ese sentido. Nunca los insultó, siempre puso una posición clara. Así que tú puedes tener a un ateo al frente, despotricando del nombre de Dios, hablando sandeces. Y tú con la altura de un hombre, una mujer llena del Espíritu de Dios, le puedes decir a ese hombre, a esa mujer, estás equivocado por esto, esto y esto y esto. Si es adecuado, si no, guarda silencio. Porque hay gente muy necia que en su soberbia no van a admitir que están equivocados. Pero tú no vas a perder tu altura. No vas a perder el lugar que Dios te ha dado como hijo, como hija de Dios. Entonces, vamos recapitulando. ¿Cuánto tiempo estás orando cada día? ¿Cuánto tiempo pasas en la presencia de Dios en intimidad con Él? ¿Cuánto tiempo? Examina tu corazón. No, yo pongo el despertador y las 20 alarmas y no me despierto nunca. Vimos hace pocos días atrás que Dios produce en nosotros el querer. Hay que pedirle eso. Yo quiero orar, deseo orar, pero me aguanto las ganas. Así que, Señor, produce en mí el querer y dame el poder para el hacer por tu buena voluntad. Dame esa gracia, Señor. Porque, amados, tenemos una sola vida para manifestar en esta generación cómo es Jesús y quién es Jesús. Una sola vida. Para eso se te dio la vida. Para declarar donde quiera que vayas quién es Jesús y cómo es Jesús. Así que es necesario entender que si queremos ver las victorias públicas, primero tenemos que tenerlas en lo privado. Cuando nadie se da cuenta, cuando nadie te felicita, cuando nadie se entera de nada, ahí está siendo entrenado. A David, para derrotar a su Goliat, el Señor lo entrenó en lo secreto. En lo secreto. Con sus leones y con sus osos. Entonces, amados, derrotó a un gigante y bendijo una nación. Y de David se dice en Hechos capítulo 7,
Cuando está haciendo el recuento Esteban antes de morir, dice que David fue reunido a sus padres después de haber servido a su generación. A su generación. ¿Estás tú sirviendo a tu generación? Pregúntate, a tu generación. Tú eres modelo 80, modelo 70, modelo 60, modelo 90, modelo 2000, modelo 2010 para adelante. ¿Estás sirviendo a tu generación? ¿Estás sirviendo a tu generación? ¿O sencillamente estás dejando que los días pasen? Que no se te acabe la vida sin haber servido a tu generación. ¿Me escucharon eso? Creo que no. Que no se te acabe tu vida sin servir a tu generación. Pero para esto se necesita intimidad con Dios, comunión con Dios, la presencia de Dios en tu vida. Estar con Él cuando nadie más te ve, cuando nadie se da cuenta de lo que haces, para que califiques y puedas ver su presencia manifiesta en lo público. Es estar en unidad con el Señor, en intimidad, para ver su gloria. La gloria de Dios es la manifestación de su presencia en lo público. Hay que aprender a estar ahí. Si tú eres un docente, tú necesitas pasar tiempo con Dios en lo privado, para bendición de ti mismo y de gloria de Dios, bendición de tu hogar, de tu casa y bendición de tus alumnos. Tienes alumnos, cientos de alumnos. Ellos tienen que ver algo diferente en ti. No que eres minora, la cuchilla, una presto barba afilada. No. Que vean un hombre de Dios que está impartiendo, que está trayendo no solo conocimiento, porque con todo el respeto de un docente, el conocimiento lo puede impartir cualquiera, que estudie y que haga, en eso no hay diferencia. Pero tú como hombre de Dios, como mujer de Dios, estableces la diferencia, siendo un hombre de la presencia de Dios, una mujer de la presencia de Dios. Ahí está la diferencia, ahí está el plus sobre tu vida. Ahí es donde está, en la presencia de Dios. El trabajo que tú haces, cualquiera lo puede realizar. Cualquiera que tenga el entrenamiento, el conocimiento académico e intelectual que tú tienes, cualquiera lo puede hacer. ¿Dónde está la diferencia? En la presencia de Dios en tu vida. Esa es la realidad. Así que estás marcando una diferencia en el lugar donde tú estás. Tenemos miles de estudiantes en las universidades, miles. Algunos muy inteligentes, unos muy vagos, unos X, Y, Z. ¿Dónde está la diferencia? En la presencia de Dios en tu vida. Te sientas semana tras semana y casi todo el día a recibir clase, impartición académica, instrucción académica. ¿Dónde está la diferencia? En la presencia de Dios en ti. En que estás venciendo tus osos y tus leones en lo secreto, delante del Dios Todopoderoso. Ahí es donde está la diferencia. En la presencia de Dios en tu vida. Porque como estudiante eres igual al resto que hay ahí. La diferencia la marca únicamente nuestro Salvador. La llenura del Espíritu Santo en nosotros. Así que hemos sido llamados a tener comunión con el Señor. La historia, escúchenme esto. Dios está escribiendo su historia en esta generación. La está escribiendo a través de personas ungidas por el poder del Espíritu Santo. Dios está escribiendo su historia. Un capítulo más de Hechos de los Apóstoles. Pero tú sencillamente puedes ver como otros hombres y mujeres de Dios a tu alrededor escriben la historia en Dios. Y tú simplemente
eres un observador de ello. O tú puedes ser parte de la historia que Dios está escribiendo. La mayoría de nosotros hemos sido simples observadores de cómo Dios escribe la historia en otras vidas y cómo Dios está escribiendo su historia a través de otros. Pero tú debes tomar la decisión de ir al secreto y de decirle a Dios: tú estás escribiendo ahora tu historia en esta generación. Yo quiero ser parte de ello. Yo quiero ser parte de lo que tú estás haciendo, Señor. Quiero que cuentes conmigo. ¿Cuántos pueden decir amén? Tú no puedes seguir siendo un observador, una persona que simplemente ve como otros están llevando adelante la historia del Señor. Tú no puedes seguir siendo esa persona. Dios quiere escribir su historia a través tuyo. Dios quiere que tú seas parte de su historia, de la que Él está escribiendo en esta generación. ¿Y cuál es la ventaja, amados? Que todos sin excepción calificamos para esto. ¿Por qué calificamos? Porque Él nos ama. Solo por eso. No porque tú eres fulanito y fulanita. No, tú no calificas por eso. Calificas porque Él te ama. Eso es todo. Calificas porque Él tiene un destino para ti. Porque Él tiene un propósito contigo. Por eso calificas. Los discípulos no calificaban. Ninguno de los 12 calificaba. De pronto el más calificado de todos era Judas. No era pescador. No era recaudador de impuestos. Era de otra región. Si uno dice a alguien que calificaba, entonces llamemos a Judas Iscariote. El Señor lo vio digno de su confianza y le entregó el dinero. Toma, hijo, tú vas a manejar aquí nuestras finanzas, serás nuestro tesorero. ¿Te das cuenta, amados? Todos calificamos por la elección de Dios. No depende de nosotros. Como dice el apóstol Pablo, ¿no? Así que no depende del que corre ni del que puede, sino de Dios que tiene misericordia. Si tú estás aquí, es porque Dios ha tenido misericordia de ti. ¿O no? Sí, es eso. Así que eso es lo que te califica para escribir la historia que Dios está escribiendo en este tiempo. Nosotros necesitamos empezar a tener nuestra propia experiencia, nuestras propias historias con Dios. Señor, tú hiciste esto. Me gusta ver a David venciendo su oso, venciendo su león. Me gusta ver a David derrotando a Goliat. Pero es el tiempo de que sean nuestros osos y nuestros leones los que están siendo derrotados. ¿No lo crees? Muy lindo la historia de David, perfecta, maravillosa. Nos alienta, nos anima. Pero esa es la profecía, que si Dios lo hizo con David, también lo puede hacer con cualquiera de nosotros. ¿Estamos claros en eso? Vamos al Evangelio de Marcos en el capítulo 5. Ahí es donde entendemos la necesidad de la presencia de Dios en nosotros, de estar ungidos, de estar buscando el secreto de Dios. Si hasta ahora tú no eres una persona de oración, no eres una persona de Biblia, toma hoy la decisión: Padre, por tu gracia produce en mí el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Haz esa obra en mí, Señor. Por favor, hazme un hombre de intimidad, hazme una mujer de comunión contigo. Haz eso en mí, Señor, porque quiero que tú escribas tu historia a través de mi vida. Marcos capítulo 5. Miren lo que implica la llenura del Espíritu Santo. Los cielos están abiertos, la presencia del Espíritu descendió sobre Jesús y en él el Espíritu de Dios está sin medida, ilimitadamente. ¿Estamos claros en eso? Fluye el Espíritu de Dios poderosamente en la vida de Jesús. Verso 21, pasando otra vez Jesús en una barca
a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Era el principal de la sinagoga, y vino en un acto de humillación delante del Señor. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Usted se imagina, Jesús, un ser tan codiciable y tan maravilloso, el ser perfecto que ha existido en esta tierra, que ha pisado esta tierra, con milagros, con señales, con maravillas extraordinarias, la llenura del Espíritu Santo. Era un ser supremamente atractivo, supremamente deseable, codiciable. Aún los niños querían estar con él. Los niños tienen una percepción espiritual, y hay momentos donde los niños que están sanitos en el corazón perciben la presencia de Dios en alguien, y esos niños ofrecen cercanía, cariño a esas personas, porque perciben algo en el espíritu. Perciben algo. Porque ellos son fuentes de olivo, dice allí. Los niños querían estar con Jesús. Lo buscaban. Ahora imagínense, la multitud. Jesús va caminando. Está una multitud abriéndose paso. La gente está ahí alrededor. Ustedes oigan el murmullo de la gente hablando, diciendo cosas. Jesús hablando con Jairo: vamos a ir a tu casa. Ahí la gente, en medio de todo eso, lo están empujando para un lado, para el otro. Están así apretando a Jesús, moviéndolo. ¿Ves el cuadro? Y dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Usted lee este relato en los evangelios y usted piensa que es la misma persona. Se trata por lo menos de dos mujeres diferentes. Hay una mujer que si gastó mucho en médicos es porque era una mujer con capacidad económica, una mujer rica. La otra era una mujer con un cáncer cervical igual que esta, pero pobre. Son dos momentos diferentes. Usted lee los dos relatos y dice: sí, yo ya leí esta historia. No, son dos personas distintas, completamente distintas. Estamos claros en eso. Esta era una mujer con dinero. Cuando en el Imperio Romano, cuando una persona tenía una enfermedad, y aunque habían hecho tratamientos y cosas, y en este caso esta mujer rica buscando médicos, tratando de hallar alivio, no encontraba alivio, después de 12 años a esa persona la declaraban un muerto viviente. Nadie a partir de los 12 años le podía volver a ayudar, nadie. Porque era creído en el Imperio Romano, como ellos eran paganos, adoradores de dioses falsos, creían que los dioses habían maldecido a esa persona, que por ende la tenían que dejar ahí hasta que los dioses decidieran el fin de esa persona. O sea que esta mujer ha gastado todo. ¿Está siendo declarada o va a ser declarado un muerto viviente? No lo sé, pero son 12 años exactamente. Cuando la Biblia dice 12 años, no es simplemente cultura bíblica. Nos está dando detalles profundos de lo que eso significa. Entonces, esta mujer, 12 años enferma, un cáncer cervical, un flujo de sangre permanente, le iba peor. Y esa mujer, miren lo que hace. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Cuánto poder está viendo esta mujer en Jesús? Que no está diciendo: si Él ora por mí, si Él me pone la mano encima,
si Él declara que yo soy sana, si Él dice la palabra, yo voy a ser sana. No, Él es un ser extraordinario, que si yo tan solo toco el borde de su manto, yo voy a ser sana, yo voy a quedar salva completamente. Y dice allí, y enseguida, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Una mujer de estas no podía estar en la multitud, porque ella estaba ceremonialmente impura. No podía estar en ese momento en medio de la gente. Eso estaba escrito en la ley, no podía estar allí. Pero ella se abre paso en medio de toda la multitud y toca el borde del manto de Jesús. Y dice que enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. La sanó el Señor. Escuchen esto. Luego Jesús, conociendo en sí mismo ¿qué? ¿Conociendo qué? El poder. El poder que había salido de él. Volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Él es Dios hecho hombre, pero es Dios que se encubre. Todos los milagros que Jesús hizo en esta tierra, los hizo dependiendo absolutamente del Padre. Los hizo como el Hijo ungido de Dios, no como Dios. Todos los milagros. ¿Cuántos? Como el Hijo ungido de Dios. Por eso dijo, yo no hago nada por mí mismo. Lo que yo veo hacer al Padre, eso es lo que hago. Yo no hablo nada por mí mismo. Lo que yo hablo es porque lo he oído de mi Padre. Es un hombre, Dios hecho hombre. Pero como dice el libro de Filipenses, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo un hombre, se humilló hasta lo sumo. Es decir, que todo lo que Jesús vivió, lo hizo en comunión con el Padre. Cuando Él conocía los pensamientos de todas las personas, es porque el Padre le permitía a Él en ese sentido manifestar esa gloria, porque Él estuvo completamente sujeto y dependiente del Padre. Él es Dios, por supuesto que es Dios, pero no dependió de ser Dios para caminar en esta tierra. Porque si Él hubiese manifestado su gloria como Dios, no siente hambre, no siente cansancio, no duerme, no necesita hacerlo. Y Jesús vino como un hombre, como el Hijo ungido de Dios, como Dios hecho hombre. Estamos claros ahí. Así que piensen, está la multitud, lo está empujando, Él está teniendo un diálogo. Viene por detrás una persona y lo toca. Y él siente el poder que sale para sanar a esa persona. ¿Por qué si antes la gente lo estaba apretando, por qué no sintió ese poder? ¿Sí se dan cuenta? Porque hubo un momento específico donde el poder de Dios se manifestó. Se soltó poder de él para tocar a esa mujer. ¿Cuánta conciencia del Espíritu de Dios tenía Jesús para que justo en ese momento él experimente el poder que se está desatando para tocar a esa persona? ¿Cuánta conciencia tiene? Y por eso él dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Porque ellos están pensando únicamente en el terreno natural, viendo a Jesús mover, apretar, caminando en medio de la multitud, siendo movido, tú sabes, una turba ahí en medio de la gente. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Señor, pero todo el mundo te está moviendo, te está apretando y tú preguntas que quién te tocó.
Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Le estaba dando la oportunidad a la mujer de dar gloria a Dios por lo que había sucedido. Él sabía, él es Dios hecho hombre, sabía. Conoció el poder que fue liberado a través de él. Pero está dándole la oportunidad a esa mujer de decir, oye, fue Dios el que me sanó. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Vino y se postró. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Cuando Jesús dijo en Hechos capítulo 1, verso 8, pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Escuchen, amados, el poder de Dios es la persona misma del Espíritu Santo. Es la persona misma del Espíritu de Dios. En Jesús el Espíritu de Dios es sin medida. El Espíritu está en él y salió para tocar a la persona. No es que lo haya abandonado, sino que salió del Espíritu de Dios para tocar a esa persona, para sanarla. Porque ella tenía un corazón abierto, un corazón que estaba escuchando de la voz de Dios. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Présteme atención. Yo sé que he estado poniendo un fundamento y ustedes están ahí, algunos ya dormidos, pero no, esto es muy importante. Lo he ido haciendo suavecito para que esto pueda penetrar en lo profundo de sus espíritus. Porque es que, amados, la llenura del Espíritu Santo es la que nosotros estamos buscando en el lugar secreto. Es lo que estamos buscando en intimidad. Las batallas y las victorias que tenemos en el secreto con el Señor son las que nos van a permitir tener victorias en lo público. Por eso es que Jesús pasaba tanto tiempo en oración en privado, porque Él estaba ahí en comunión como un hombre necesitado de la presencia del Señor. Él es el postrer Adán. Fue un hombre normal como cualquiera de nosotros, pero sin pecado, en una naturaleza perfecta. Por supuesto, al tener una naturaleza perfecta, Él no se enferma. Al tener una naturaleza perfecta, Él no tiene los pensamientos que nosotros usualmente tenemos, porque su naturaleza es absolutamente perfecta. La tentación de Jesús siempre era externa, no brotaba nada perverso de su corazón. Por supuesto, porque su naturaleza es perfecta, pero es hombre. Es Dios hecho hombre. Entonces, amados, ¿qué es lo importante? Cuando nosotros aprendemos a ser conscientes de la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, aprendemos a ser conscientes de Él donde quiera que nosotros vamos, van a haber momentos donde el poder de Dios que reside en nosotros, la presencia del Espíritu Santo que reside en nosotros, va a impartir sobre los lugares. Por eso hay momentos donde vas a un lugar y aunque la atmósfera es una atmósfera hostil, la presencia de Dios empieza a llenar ese lugar. La presencia de Dios que reposa en ti. ¿Recuerdan lo que hace poco estudiamos en Mateo capítulo 10? Cuando vayan a esa casa, saludarla, ¿recuerdan? Y decid, paz sea esta casa. Y si hubiera algún hombre de paz, vuestra paz estará en ellos. ¿Sí recuerdan? Es decir, la presencia del Espíritu que reposa en ti va a ser impartida en ese lugar. Va a ser impartida en ese lugar. Por eso cuando tú vayas a un lugar, necesitas ser permanentemente consciente de la presencia de Dios. Para que cuando tú llegues, aquel que repose sobre ti se pueda manifestar en ese lugar. Si hay corazones abiertos a Dios en ese lugar, la presencia de Dios en ti va a tocar esos corazones.
Si no hay corazones abiertos, la paz estará sobre ti. ¿Recuerdan eso? Entonces, el Espíritu de Dios está reposando sobre Jesús y salió poder de él para sanar a esta mujer, para sanarla verdaderamente. Entonces, se necesita, amados, ser conscientes del poder que hay en nosotros para bendecir. El poder, otra vez, es la persona bendita del Espíritu Santo en nosotros. Ese es el poder de Dios. Recibiréis poder cuando ¿qué? Haya venido sobre vosotros. Porque cuando Dios te da algo, no te da algo ajeno de sí. No te da algo como externo a Él. Cuando Dios nos da algo es de sí mismo. Cuando dice recibiréis poder, no nos está dando una cosa externa, nos está dando es de su misma presencia a cada uno de nosotros. Y dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y eso es lo que se necesita, caminar en el poder del Espíritu de Dios, caminar en el poder del Espíritu. Para bendecir hogares, para bendecir familias, salones de clase, empresas, instituciones, organizaciones. Que el poder de Dios esté sobre ti, porque tienes una sola vida para manifestar en esta tierra quién es Jesús, para revelar a través de tu vida quién es Él, para que en todo el nombre del Señor sea glorificado. Por eso, ser conscientes de Dios. Vas en la buceta, gloria a Dios, sí, eres consciente de Él. Y la persona que está al lado está ahí percibiendo algo, te pone conversación. Muchas veces la gente pregunta: hey, me dice la hora y tiene reloj. ¿Qué está? Simplemente buscando una manera de hablar contigo. No porque tú tengas una cara bonita, aunque la tengas, no es eso. Es que hay algo en ti que esa persona está percibiendo. Oye, sí, mira, son tales horas, pero sabes una cosa, este es el tiempo que Dios nos está llamando a estar con Él. ¿Cómo así? Y empiezas una conversación a partir de eso. Es hora de buscar a Dios. ¿Tú sabías eso? Que este es el tiempo de encontrarnos con Dios. Y empiezas a hablar y déjame decirte: mira, Dios ha hecho esto en mi vida. Dios está en mí. Dios me ha transformado. Dios está visitando mi vida y lo quiere hacer contigo. Y empiezas a orar por gente donde tú menos piensas. Si aprendes a ser consciente de Él, primero tus osos, primero tus leones, donde nadie te ve, para que Dios empiece a darte gracia en lo público frente a las personas. Esta mujer se acerca en medio de Jesús y sucede algo extraordinario. Ella toca el borde del manto, ¿sí? Y el poder de Dios se manifiesta en favor de ella. La toca inmediatamente y esa fuente se seca. Y ella puede glorificar al Señor, porque de eso se trata. Que al experimentar el poder de Dios, las personas pueden quedar postradas a sus pies, dando gloria al único que es digno de merecerla. Porque como es en el cielo, tiene que ser hecho en la tierra, dando gloria al único digno de merecerla. De eso se trata. No se trata del don de sanidad por el don de sanidad. No se trata de hablar a otros por hablar. Se trata es de que en todo el nombre del Señor sea glorificado. Porque en el cielo, el centro del cielo, es el que está sentado en el trono y el Cordero. Era la multitud. Y Jesús está hablando con Jairo, lo aprieta, pero experimenta el poder de Dios. O sea, es un ser absolutamente consciente. Mire que está haciendo lo normal que tú y yo hacemos, hablar con las personas, pero está consciente de Dios, está consciente de Él. Y eso es lo que Dios quiere, amados, que el poder de Dios empiece a manifestarse. Y miren lo que ahora sucede en el Evangelio de Marcos, allá adelantico en el capítulo 6. Nunca se había dicho que era necesario tocar el borde del manto para ser sano. Jesús nunca habló de esto como una clave para un milagro. Pero después que sucedió la primera vez, siguió pasando. Mira ahí capítulo 6, verso 53. ¿Me escucharon eso? Jesús no dijo: la clave para recibir el milagro es que toques el manto. Si usted lo toca,
recibe lo suyo. No. ¿Me entienden eso? No era una clave. Pero una vez pasó ese día con un corazón abierto. Miren lo que sucede. Verso 51, 3, perdón. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la otra orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Escuchen esto, verso 56. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y que todos los que le tocaban quedaban sanos. Una mujer abrió un camino de bendición para muchos. Una mujer que se acercó con un corazón hambriento al Señor. Jesús nunca había dicho: si alguien toca mi manto va a ser sano, nunca. De hecho, en los mantos eran talit, realmente lo que tocan era el talit de oración. Estaban los nombres del Señor escritos en hebreo. Y uno de los nombres es Yahvé Rafa, nuestro sanador. Entonces, al tocar el manto, reciben es la provisión de Yahvé Rafa, del sanador. Pero una mujer que oyó de Dios y se acercó a él en medio de la multitud, abrió un camino para que todos los que de ahí en adelante tocaran a Jesús quedaran sanos. Pero esto que empezó con una mujer no paró ahí. Hechos capítulo 19. Está Pablo predicando en Éfeso y dice en el verso 10: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, lo que es Turquía hoy día, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos que salían. Lo que empezó con una mujer que se abrió paso en una multitud y se acercó con un corazón abierto al Señor, diciendo: solamente tú puedes darme la vida. Yo he sido declarada una muerta viviente. Dame la vida, Señor. Y se acerca con ese corazón y abre un camino de bendición para que muchas personas, siquiera, Señor, por lo menos déjanos tocar el borde de tu manto. Y Él dejó que la gente lo hiciera, y todos los que lo hacían eran sanos. Pasan los años y ahora es la presencia de Dios en Pablo. Y ahora hay lugares donde él no puede ir, pero toman los paños y delantales de su cuerpo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Mira la Nueva Versión como lo dice: Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo, y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Una mujer abrió un camino de bendición. Jesús nunca enseñó acerca de eso, pero una vez pasó, el Señor siguió desatando su poder, manifestando su poder.
No para volver el paño milagroso, llévalo, el paño milagroso. No. No para hacer una mercadería infernal de eso. Pero hay momentos específicos donde por la guía del Espíritu se hace eso, por la guía de Él. Porque es que dependemos es de la guía de Él. Y aún eso, hasta el día de hoy, funciona. Empezó con una mujer con un cáncer cervical. Y una mujer sana de su cáncer fue completamente libre del azote y abrió una puerta de bendición para muchas personas. Pero aún hay otra cosa. Vaya a Hechos, ahí atrás, en el capítulo 5. Y por la mano, verso 12, de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Buscaban a Dios allí. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como mujeres. Escuche, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Y qué? ¿Y qué? Empezaron a darse cuenta que el apóstol Pedro caminaba hacia el pórtico de Salomón en el templo, y había una presencia gloriosa de Dios en él. Empezaron a decir: hay algo especial en esta vida, porque cuando esta vida está, el poder de Dios se manifiesta. Así que él pasa a la oración. Usualmente se reunían a la hora tercera del día, 9 de la mañana, a la hora del sacrificio de la mañana. Entonces él pasa a esta hora. Vamos a poner los enfermos aquí, para que por lo menos la sombra caiga sobre algunos. Él que está reflejando la gloria de Dios se convierta, esa gloria que hay en el Señor Dios Todopoderoso se proyecte sobre él, se eclipse esa gloria, y esa proyección de la gloria de Dios eclipsada a través de este hombre toque las personas. ¿Sí me entienden eso? Porque para que haya sombra se necesita una fuente de luz. Entonces esa fuente de luz no era el sol, sino nuestro Dios Todopoderoso. Y Él, estando en la luz, permitía que la gloria del Señor estuviese proyectada en Él, y a través de Él la gente fuese completamente sana. ¿Entienden eso? ¿Qué proyectaba? La gloria del Dios viviente, una fuente sublime de luz eterna proyectada en Él. Y cuando esa luz pegaba en Él, hacía sombra, pasaba esa gloria a través de Él, y la gente dijo: Él está pasando a esta hora, Él está proyectando la gloria de Dios. Y si la sombra empieza a pasar sobre los enfermos, son sanos. Y empezó la gente a esperar el momento en que Pedro pasara, un hombre común y corriente como nosotros, al que Dios ungió con su presencia. Y no solamente en Jerusalén, sino en ciudades vecinas, traían los enfermos y atormentados por demonios, y todos, dice ahí, y todos eran ¿qué? Sanados, todos. A eso lo que Dios nos ha llamado, a estar reflejando la gloria del Señor en nuestras vidas,
de tal manera que su proyección de gloria alcance a las personas que están a nuestro alrededor. Es una gloria sublime. Es maravilloso poder proyectar esa gloria en nosotros y que a través de nosotros empiece a tocar a otras vidas. Pero para esto tú no puedes seguir siendo la persona egoísta que eres hasta ahora. Tú necesitas pensar en Dios y que Él se convierta en el centro de tu vida. No más tú el centro de tu vida, porque todavía no tengo un novio, porque todavía no me he casado, porque no tengo novia. No, deja de pensar en ti. Deja de ser tú el centro de tu vida y deja que la gloria de Dios venga sobre tu vida y tú puedas eclipsar esa gloria en ese sentido. Se proyecte esa gloria en ti y a través de ti la gente pueda ser sana, pueda ser bendecida. Porque se trata de que lo conozcan a Él, de que den gloria al Dios sublime, al Dios maravilloso. Porque por eso es que Dios ha sido paciente con esta ciudad, con este departamento, con esta nación, esperando por un pueblo, una generación ungida, una generación llena de su presencia para bendición. Porque esta ciudad ha oído del Señor, pero no lo conoce, por eso no lo ama. Se necesita a alguien lleno del poder de Dios, lleno de la presencia de Dios. Una persona que diga: Señor, no quiero seguir viviendo para mí, quiero vivir para tu gloria, quiero vivir para tu alabanza, quiero vivir, Señor, para que tu nombre sea conocido en mi vida y a través de mi vida. Y por ello muchos, Señor, glorifiquen tu nombre, te glorifiquen a ti, Señor. Y eso no implica que dejes tu universidad, que dejes tu trabajo. Eso implica que seas lleno de Dios en el secreto, para que en lo público tú puedas tener victorias y puedas ser un hombre, una mujer, un jovencito, una jovencita de bendición. ¿Tú piensas que eres muy joven para esto? No. David tenía 17 años cuando bendijo toda una nación. Cuando toda una nación conoció y pronunció el nombre de David, por la presencia de Dios en él. Esto no se va a tratar de ti. No tengas temor a que Dios bendiga tu vida para bendecir, porque no se va a tratar de ti, se va a tratar de Él. Va a ser para su gloria, va a ser para su exaltación, va a ser para su nombre, para su alabanza por los siglos de los siglos. No tiene nada que ver contigo ni conmigo, tiene que ver todo con Él. Así que no seas más egoísta. Busca la presencia de Dios, que Él bendiga tu vida con su presencia para hacer bendición, para hacer bendición. Quiero que ahí donde estás, el reposo de su presencia, cierres tus ojos y pongas todo tu corazón en Él. Y le digas a Dios que tú necesitas su presencia. Aún tú, jovencito endurecido, cierra tus ojos y háblale a Dios. Y dile a Dios que tú quieres recibir su presencia en ti. Centra tu corazón en Dios. Dile a Dios: bendíceme, porque yo quiero ser bendecido. Pon tus manos como si fueses a recibir algo ahí, en la quietud de su presencia. Permítele a Dios llenarte. Si hay deseo por su presencia, si hay anhelo, Él puede hacer hoy un milagro en nosotros por su poder, porque Él quiere que en esta ciudad su nombre sea conocido. Él quiere que en esta ciudad su nombre sea exaltado. Y te escogió a ti, querido hombre. No importa la edad que tienes. Te escogió a ti, querida jovencita. Te escogió a ti. No importa. No importa lo que estás pasando. No te centres en ti. Deja que el poder de Dios venga sobre tu vida. Y que tú seas una proyección de su gloria. De su gloria, de su gloria. Alguien que proyecte su gloria.
Dile a Dios: Señor, úngeme con tu espíritu, úngeme con tu presencia, porque yo quiero que a través de mi vida tu nombre sea glorificado, que a través de mi vida tu nombre sea conocido. No quiero seguir viviendo para mí, para mis propios deseos. Que en mi trabajo sepan quién eres tú. Que las personas que se suben a mi taxi sepan quién eres tú, perciban tu presencia. Que las personas que entren a mi almacén sepan que tú estás ahí. Que las personas que vayan a mi oficina, que vayan a mi negocio, sepan que tú estás ahí. Que las personas que entran en contacto conmigo perciban tu presencia, perciban tu gloria, Señor. Úngenos. Úngenos con tu espíritu, Señor. Despierta nuestros espíritus. Despiértanos, Señor. Despiértanos. Necesitamos tu presencia. Tu presencia, Señor. Ayúdanos a entender que las batallas en lo privado nos capacitan para tener victorias en lo público, Señor. Que lo que libramos en lo secreto nos capacita para tener victorias públicas y bendecir esta generación. Queremos servir a esta generación. Queremos servir a esta generación, Señor. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, Padre. Ven con tu poder. Ven con tu poder. De tal manera que tu presencia nos llene, que así como poder tuyo salió ese día para sanar a esta mujer, el poder que tú permites en nosotros manifieste tu gloria sanando personas, Señor. La paz que reposa en nosotros, el príncipe de paz, se ha ministrado en todo lugar donde vamos, Señor. Haznos conscientes de tu presencia. Haznos conscientes al ir a trabajar, al ir a estudiar. Haznos conscientes de tu presencia al estar en las calles, Padre de la gloria. La gente empezó a observar a Pedro, y por eso decidieron poner los enfermos al lado, y todos eran sanados mientras él caminaba hacia ese lugar. Señor, es tu presencia. Danos la gracia de estar tan llenos de ti, Señor, que todo lugar donde nosotros vamos esté lleno de ti, Señor. Esté lleno de ti. Llénanos de tal manera que la presencia tuya en nosotros se desborde, Señor. Se desborde a través de nuestras vidas, Padre. Oh Dios de los cielos, danos esa gracia, Señor, de ver tu gloria manifestada, Señor, en nosotros y a través de nosotros. Por favor, Padre, que podamos cumplir el destino para el que tú nos creaste, el destino glorioso de manifestar tu gloria en esta tierra. Por eso ayúdanos a vivir sin pecado, a vivir sin maldad en esta tierra, para ser ungidos, Señor, para ser ungidos, Padre. Señor, ninguna debilidad en nosotros gobernándonos para ser llenos de ti. Oh Dios, ninguna maldad, ningún pecado oculto, para ser llenos de ti, Señor, llenos de tu presencia, donde quiera que vamos, manifestando tu gloria, Dios Todopoderoso. Por tu gracia, sublime y glorioso Salvador, lo suplicamos en el nombre de Jesús.